Hola, ¿qué tal, mis amados hermanos? Qué gusto saludarles nuevamente por este medio. Para mí es un gozo cada que el pastor me pide que comparta con ustedes la palabra. Es un privilegio poder hablar el mensaje que Dios trae para cada uno de ustedes en este día. El día de hoy estamos muy contentos y muy gozosos porque estamos reconociendo la labor que un pastor hace entre nosotros. En muchas iglesias, cada pastor está siendo reconocido por sus ovejas, agradeciendo por sus vidas, porque cada día se esmera por servir al Señor. Y más en estos tiempos de pandemia. Ha sido para cada pastor, estoy segura, un reto de cómo alcanzar a las personas, de cómo enseñarles, de cómo seguirles guiando, de cómo seguirles aconsejando, que es la labor que hace un pastor. Pero muchos que me están escuchando a lo mejor dicen, ¿qué es un pastor? De hecho, me ha tocado escuchar a algunas personas que dicen, ¿y en qué trabaja, pastor? No creo que lo hagan con maldad, pero muchas veces tristemente se considera que la labor del pastor no es un trabajo, cuando la realidad es que trabaja mucho más de lo que podemos imaginar. Lo importante de entender es que un pastor es un siervo que está dispuesto a dejarlo todo cuando el Señor lo llama. Lo aparta para entregarlo en una iglesia y pueda hacer una labor especial. Es muy importante para mí que comprendamos que el pastor no es una persona que elija ser pastor. No es una persona que tomó la elección de dedicarse al pastorado. Les voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11, donde dice ahí hermosamente que Él mismo constituyó. ¿A quién se refiere cuando dice Él mismo? A Dios. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Es Dios quien llama a los pastores, quien los elige, quien los aparta para ese llamado sublime y esa tarea que no cualquiera podemos hacer, solo cuando Dios decide y escoge a quién. Si tú, mi amado hermano que me escuchas, has pensado, me gustaría ser pastor, me gustaría servir en esta área, buena cosa estás pidiendo. Y tú puedes ver ahí en la Biblia detenidamente que hay características que el Señor pide de los siervos de Dios. El día de hoy no vamos a hablar específicamente de esto. El día de hoy quisiera que pudiéramos reflexionar un poquito sobre toda la labor que hace el pastor, pero sobre todo lo que nosotros podemos hacer por nuestros pastores. Sabes, muchas veces el trabajo del pastoreo es muy incomprendido porque nosotros solamente vemos una parte de la labor que hace el siervo del Señor. Vemos por las mañanas el sermón que prepara y comparte, vemos algún consejo que nos puede dar, alguna actividad especial que haga y creemos que es lo que hace. Pero la realidad es que si tú pudieras pasar un día con cualquier siervo del Señor, te darías cuenta que su labor no es nada sencillo. Pues el Señor, cuando los escogió, por supuesto que los capacita y los prepara para funcionar correctamente, pero no por eso deja de ser una tarea bastante complicada. Su principal labor de un siervo del Señor es preparar cada alimento para cada una de las ovejas. Y en segundo lugar, es orar e interceder por ellas. Por supuesto, cuidarlas, guiarlas, dirigirlas, orientarlas. Y todo esto lleva bastante tiempo. No tienes una idea lo que trabaja un siervo de Dios para preparar cada mensaje. Porque no nada más es la predicación de un domingo. Son los temas que se dan a lo largo de una semana. Temas que se requieren en diferentes cultos según las iglesias. Se tiene que preparar discipulados y aún algunos preparan sus materiales de escuela dominical. Es una gran labor, preciosa, hermosa, pero muchas veces poco valorada. Déjame decirte esta mañana que al entender que es Dios quien llama a los apóstoles, qué privilegio para ellos cuando Dios les llama. ¿Qué tiene que hacer el siervo de Dios cuando escucha la voz de Dios que les está invitando para guiar a su iglesia, para guiar a su rebaño?
Ellos deben de contestar como el profeta Isaías, cuando el Señor dice: ¿a quién enviaré? Y Isaías contesta: a mí, heme aquí, envíame a mí. Es muy hermoso ver cuando un hombre decide dejarlo todo, así como andaba el Señor Jesús y llamó a sus discípulos y dice que dejaban las redes, dejaban sus familias, dejaban sus labores para seguir los pasos del Señor Jesús y convertirse en esos siervos poderosos. Tenemos que dejar a un lado pensar ya de que nosotros podemos decidir cuándo queremos ser pastores o cuándo queremos ser siervos del Señor. No, esto es un llamado y Dios, nuevamente vuelvo a repetirles, aparta a esos siervos. Por eso es muy importante entender su labor, que no es algo que ellos escogieron. A mí me impacta mucho escuchar testimonios de pastores que dicen que son abogados, son médicos, gente importante y reconocida a nivel secular, pero que deciden dejarlo todo para obedecer este llamado, con el cual en el corazón no se puede decir que no, porque sabe uno que es Dios quien le está hablando. Qué hermoso cuando el pastor, el hombre, ese siervo, decide de verdad seguir los pasos del Señor, obedecerlo enteramente y con un compromiso hasta que el Señor lo llama. Eso es maravilloso. Pero el día de hoy lo que más quisiera que reflexionáramos es que veamos qué podemos hacer nosotros por nuestros pastores. Hay mucho que hacer y quise hacértelo de una manera sencilla y práctica. Decidí escoger un acróstico con la palabra amor. Es una palabra que se necesita tanto en estos tiempos, especialmente en estos tiempos tan difíciles que estamos pasando. Otorgarle amor, darle amor, sobre todo si nos llamamos hijos de Dios, darle amor a quien trabaja entre nosotros. Quise hacer un acróstico con esta palabra para que recuerdes varias cosas que puedes hacer por el siervo del Señor y que te va a hacer de mucha bendición. Lo primero que tienes que hacer es, como dice la palabra, la primera letra A, amarlo. ¿Qué es amar a tu pastor? ¿Cómo puedes amar a tu pastor? Fíjate ahí lo que dice en Primera de Tesalonicenses. Vamos a buscar ahí en nuestras Biblias, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a buscar rápidamente. Dice 5 versículos 12 al 13 lo siguiente. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Dice que les tengas en mucha estima y amor. Es decir, tenemos como mandato del Señor que amar al siervo de Dios. ¿Y sabes por qué nos pide mucho el Señor? Porque sabe que su trabajo no es nada sencillo. No es nada sencillo porque Él lleva mucha responsabilidad. Todos tenemos la orden de parte de Dios de servir y nos capacita con dones. A cada uno de nosotros nos da dones para que podamos servirle dentro de la iglesia. Todos somos responsables de todos, pero especialmente al pastor le da la responsabilidad de cuidar de nuestras almas, de nuestras vidas, que cada día vayamos creciendo hacia la estatura del varón perfecto. Y el Señor va a demandarle a cada pastor cada alma que haya puesto a su cuidado. Por eso es una gran responsabilidad. No solo es hermoso ver cuando el pastor predica, cuando se le festeja como el día de hoy, sino entender que hay que amarlo todos los días, porque lo que Él hace es una responsabilidad que no se puede ver y no se puede medir físicamente. Solo espiritualmente Él tiene que dar cuentas de cómo cuidó a cada oveja, de lo que hizo con ella, si la protegió, si la guió, si la curó, si la buscó cuando se perdió.
si dejó a las 99 para ir a buscar a esa oveja rebelde? Y sabes que a mí me impresiona cuando la Biblia dice que debemos reconocerlos porque ellos nos amonestan. Como oveja te puedo decir que a mí no me gusta que me amonesten, pero debo dar gracias a Dios por todos los pastores que han influido a lo largo de mi vida, porque por su amonestación a tiempo y a destiempo, yo me puedo convertir y me he podido convertir en lo que hoy soy. Una mujer que teme a Dios y que le sirve con temor y temblor. La amonestación de un pastor siempre debe de ir con esa palabra tal vez firme, muchas veces no es cómoda, muchas veces no nos gusta y a veces hasta nos podemos resentir con ellos porque pensamos que nos están regañando. Pero lo que no entendemos es que ellos sienten la responsabilidad de que tú y yo no nos perdamos y de que siempre estemos centrados en Cristo. Por eso debemos amarlo. ¿Pero cómo amarlo? También haciéndole manifestaciones de bondad, actos concretos de amor. Una manera de amar a tu pastor es llamarle de vez en cuando y decirle: pastor, aquí estoy con usted. Hoy lo recordé, hoy mi familia estamos recordando la bendición que es en nuestra vida. No necesitas que sea su cumpleaños o un día especial para hacerle una llamada y simplemente saludarle. Hoy que está tan de moda toda esta tecnología, el WhatsApp, el Facebook y otras plataformas que hoy día tenemos, podemos enviarle un mensaje al pastor. Algunas de las cosas que más me gusta de observar de los siervos del Señor es que los niños de una manera muy especial le manifiestan su cariño. Recuerdo con mucho amor a una pequeñita en una iglesia donde servíamos anteriormente, que una ocasión en un pizarrón tomó uno de los plumones y empezó a dibujar en la oficina del pastor. Y el pastor entró y le dijo: ¿qué haces, princesa? Y la niña le contestó: estoy haciendo la ciudad, pastor. Mi esposo se quedó impresionado, lo vi que inclusive quiso llorar, porque la niña le empezó a explicar que toda esa ciudad era de él. Lo dibujó con su carro, con su familia, con su mascota, con lugares muy especiales. Eso significó mucho para él, porque una niña estaba representando al Señor, diciéndole: yo entiendo tu labor y comprendo que no es sencilla. Ella había hecho todo un mapa dentro de ese pizarrón, haciendo la labor del pastor, y era la ciudad del pastor. Ni siquiera decía pastor, era tan pequeña que decía pastol, y era hermoso cómo podía pronunciar ella eso. Son actos de bondad, actos de amor muy claros, esas tarjetas que los pequeños hacen, pero que no necesita ser el día del pastor para reconocerlo a lo largo del año, porque todos necesitamos a lo largo del año esa palabra de amor, de calidez. Te quiero pedir que por favor ahora vayamos a la segunda parte, donde dice la M, la letra M del acróstico amor por nuestro pastor. La M le pusimos: hay que motivar a nuestro pastor. Motiva a tu pastor. Es muy importante yo motivarlo, pero si él es el que me tiene que motivar a mí. No es verdad. Él, su labor, claro que es estimularte a la santidad y que vayas creciendo, pero también nos manda el Señor que lo cuidemos a él. Ahí mismo donde acabamos de leer dice que le tengáis en mucha estima. Esto quiere decir que hay que motivarlo, que cuando lo veamos triste, porque fíjate que es algo increíble que muchas veces creen que el siervo de Dios está tan cerca de Dios que no sufre, no llora, no le duele nada, no padece. Y estamos tan lejos de eso. Muchos pastores que a lo mejor me puedan escuchar a través de este mensaje, de verdad, ¿qué pueden decir? No, claro que no. Pasan por enfermedad, pasan por tristeza, por prueba, también por tiempo de desánimo. Pero ¿sabes qué? Cuando un siervo del Señor es estimulado por su iglesia, es motivado porque le reconocen su labor, porque le dicen: vamos, pastor, usted nos predica de un Dios poderoso, usted está en las manos del Señor. Su labor no es fácil, pero Dios está con usted. ¡Qué maravilla! Los siervos de Dios retoman fuerza.
se hacen más fuertes, toman vitalidad para seguir adelante porque saben que hay una iglesia que los sostiene de muchas maneras. Siempre busca una manera creativa de motivar a tu pastor. No nada más con detalles materiales o con cartitas como veíamos ahorita en el primer punto. También lo puedes motivar con tu participación. Sabes que cuando el pastor prepara un mensaje y hay una iglesia llena, dispuesta a escuchar su mensaje, no hay mejor motivación. Él está listo para seguir preparando el alimento, aunque cueste mucho trabajo. Motiva mucho cuando una persona al final, en lugar de decirle, ay pastor, casi me quedo dormida por su mensaje, le dice, no sabe cómo Dios me habló a través de usted. Hoy el Señor habló exactamente lo que necesitaba. Recuerdo cómo muchos se han acercado al siervo de Dios y le dicen, ¿quién le vino a contar mi vida? Y es el Espíritu Santo hablando a través de él. Pero qué hermoso saber, porque un siervo de Dios se siente útil, se siente bendecido, pero a veces ya nos acostumbramos a sus mensajes, ya no le decimos ni reconocemos nada. Está hablando del perdón, está hablando del amor. Cuando un pastor siempre necesita la motivación. Cuando nosotros como ovejas tristemente dejamos de asistir a la iglesia, ¿cómo desmotiva eso al siervo de Dios? Le preocupa. Muchas veces somos rebeldes, muchas veces no obedecemos al Señor y estamos lejos de Él. Y a él esto le desanima. Sin embargo, como siervo del Señor, él sabe que debe de confiar que Dios está trabajando en cada uno de nosotros y él a su tiempo verá que las ovejas vuelven al redil y vuelven a estar bien. Motiva a tu pastor. Siempre busca la manera de hacerlo. No creas tú que solamente es una labor de él hacia nosotros. Ahora, ¿cuál es la letra que sigue? La letra O. Y esta es muy sencilla. Hay que orar por el siervo de Dios. Hay que orar día tras día. No solo en la velada de oración, no solo en la reunión de mujeres, es día tras día. Sabes que una de las personas más tentadas, aunque tú no lo creas, en nuestra iglesia es el siervo del Señor. Porque el enemigo bien sabe y calcula que si le hace caer, muchos van a caer con él. Porque sería de mal ejemplo y de tristeza para muchos que confían y creen en su llamado y su ministerio. Constantemente el siervo de Dios está tentado, constantemente el siervo de Dios está probado. Tiene que ganar muchas batallas espirituales para estar en integridad cada día y poder ser fiel al Señor y poder ser fiel a una iglesia que cree en su ministerio. ¿Cómo necesita la oración el pastor? ¿Cómo necesitan todos los pastores del mundo que su iglesia sea leal, sea una iglesia que confíe en él, pero sobre todo una iglesia que ore y que interceda por él y por toda su familia, para que estén resguardados y se mantenga la familia en santidad y en un ejemplo inspirador para toda la iglesia? Tristemente, muchos pastores están luchando solos. La iglesia no se acuerda de orar por ellos. Recuerdo hace muchos años, cuando nosotros aún no estábamos en el ministerio, que un día el pastor estaba muy acongojado predicando y se atrevió a preguntarle a la iglesia y les dijo, ¿quién de ustedes oró por mí por lo menos 3 veces en la semana? Y tristemente una congregación como de 100 personas, 2 levantaron la mano. Bueno, ¿quién oró por lo menos una vez en esta semana? Como otras 5. Vi que el pastor llenó sus ojos de lágrimas y tristemente dijo, yo necesito que la iglesia interceda por mí, pues estoy agotado, pues estoy en prueba. No esperemos a que un pastor nos pida una petición de oración para orar por él. Es una responsabilidad de nosotros interceder, porque sabes, las batallas que él tiene que librar espiritualmente solamente las puede ganar de rodillas, pero también de rodillas la iglesia por él. No lo olvides, siempre inclúyelo en tus devocionales, en los tiempos que tienes con tu familia, y verdaderamente intercede. ¿Y qué es lo que tienes que pedir? Especialmente que tenga sabiduría, protección, que tenga discernimiento, que sea fiel al Señor, que se fortalezca su corazón, que libre las tentaciones.
No lo olvides. Ora siempre por tu pastor. Y finalmente, hermanos, para armar la palabra amor, tenemos la R. Y este es un mensaje hermoso también. El siguiente punto dice: resiste a criticar a tu pastor. ¡Wow! ¿Cómo nos está hablando el Señor? Al siervo de Dios, dicen por ahí, no se le debe criticar. Al siervo de Dios y a nadie, hermanos. Dicen que existe la crítica constructiva, pero yo más bien diría que existen los comentarios para crecimiento, que existen esos mensajes con estímulo para mejorar, que cuando yo vengo a decir algo no es una queja, sino es un comentario objetivo para mejorar cualquier cosa en el ministerio. Pero tristemente los siervos del Señor son muy criticados. Y sabes qué, te voy a decir algo que el Señor me ha dado a mí desde hace mucho tiempo y lo tengo como un lema en la vida. No podemos darnos el lujo de despreciar el alimento que el Señor nos da a través de los pastores. Qué triste que haya gente que diga: qué aburrido está el mensaje, me estoy durmiendo, ay no, ya está hablando de lo mismo. Nunca desprecies el alimento que Dios da, porque es Dios quien lo está dando. No critiques a ese siervo de Dios si tú crees que no está haciendo la labor como debería de hacerla, si no está predicando como debería de hacerlo. De hecho, cuando tú murmuras o criticas, de verdad contaminas a otros y contaminas el mensaje que otros tienen que escuchar. ¿Cuántas veces entre un culto y otro, qué tal está el mensaje? Pues no, muy bueno. ¿Cómo podemos decir esto cuando el mensaje viene directamente del Señor a nuestras vidas? Resiste, hermano, siempre criticar al siervo de Dios y jamás prestes oídos a que otros lo critiquen. Nunca permitas esto, porque esto trae maldición a nuestras vidas, no es agradable al Señor. Así como Dios le va a pedir cuentas de nuestras vidas a un siervo del Señor, también nos va a pedir cuentas de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca. Nosotros, claro que tenemos el deber que si observamos que algo no está bien ministerialmente, amorosamente se lo hagamos ver al siervo del Señor, pero con sujeción, con amor, con respeto, como todos debemos ser tratados. No como una crítica destructiva o como pidiendo cuentas, porque recuerda que la autoridad del pastor se la ha dado Dios y Dios nos manda sujetarnos a nuestras autoridades. Yo te pido que siempre resistas, que cuando alguien viene y te murmura, te critica sobre el siervo de Dios, le digas: hermano, mejor ora y platica con él, habla directamente con él. Ese es el deber de todo siervo del Señor que de verdad ama a su pastor. Él resiste criticarlo. Él lo que va a hablar siempre va a ser para edificarlo, para bendecirlo. Y ahí te das cuenta que pudimos construir la palabra amor haciendo estas 4 cosas para que la vida de un siervo de Dios sea bendecida y sea edificada. ¿Sabes? Si amáramos más al pastor, si lo motiváramos más, si oráramos más por él, si resistiéramos a criticarlo y mejor lo apoyáramos diciendo: pastor, ¿en qué le podemos apoyar? Creo que tendríamos más eficiencia en el ministerio de los pastores. Los pastores trabajarían como nos manda la Biblia, sin queja, sin carga. Lo harían con mucho más gusto. Te voy a pedir que finalmente busques Hebreos. Vamos a buscar Hebreos, capítulo 13, y vamos a ver 2 versículos. Mira, vamos a buscar el 13:7 primero. 13:7. Y dice el versículo 7: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Algunas personas me han preguntado de corazón humilde: hermana, yo asisto a una iglesia y pienso que el pastor está mal, siento que no está haciendo las cosas bien. Y mi contestación es la siguiente: ¿quieres saber si el siervo de Dios que está ministrando en esa iglesia es un pastor fiel y leal a Dios? Observa su conducta, observa su fe.
Dice la Biblia que podemos conocer a un siervo del Señor por sus frutos. Se tiene que ver el fruto del Espíritu Santo en él, el amor, el gozo, la paz, la paciencia. Se tiene que ver un hombre de carácter sometido al Señor. Esos hombres que se llaman pastores y manifiestan esta conducta son dignos de ser imitados, son dignos de ser seguidos, hermanos. Cuando tú piensas que no ves esto en un siervo del Señor, tienes que orar para que el Señor aclare y vea lo que tú y tu familia tienen que decidir qué hacer. Pero vuelvo a lo mismo, no critiques, solamente ora, observa y el Señor seguramente te va a indicar que hagas lo correcto. Fíjate qué importante lo que dice también el versículo 17, algo que muchas veces no nos gusta, pero para que esto funcione, porque fue el designio de Dios y así lo mandó, el versículo 17 dice, obedeced a vuestros pastores, y luego que dice, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Tenemos que obedecerlos, tenemos que sujetarnos, porque ellos van a dar cuentas de nuestras vidas. Y para que ellos estén sirviendo con alegría. Qué hermoso es ver cuando un pastor llega con gozo, con gusto a su iglesia, que manifiesta ese amor a cada oveja, que a pesar de los problemas o las dificultades que pueda existir, él manifiesta su gozo. Él transmite a través de su rostro la alegría y la presencia de Dios que lo fortalece cada día y nos regala una sonrisa. Pero qué tremendo cuando vemos que hay pastores que solo se quejan de que su iglesia no los apoya, no los obedecen, no los escuchan y no puede avanzar el reino de los cielos así. Dios nos manda obedecerlos, obviamente de acuerdo a que ellos nos estén pidiendo conducta que la Biblia manifieste. No cuestión de hombres, cuestión que la palabra de Dios sea. Es un mandato de que obedezcamos y nos sujetemos. Qué bonito mensaje, ¿verdad? Qué hermoso el mensaje que Dios nos está dando en este día, que estamos reconociendo a los pastores, que estamos diciéndole al Señor gracias por la vida de este siervo de Dios que has colocado aquí. Sabes, no todas las iglesias tienen el privilegio de tener un pastor. Hay iglesias que pasan muchos años y mucho tiempo porque no consiguen el pastor adecuado. ¿Y cómo es un pastor adecuado? Bueno, que sientan que es el escogido por Dios y el llamado específicamente para esa iglesia. Qué bonito, mis amados hermanos, que el día de hoy podamos recordar que es Dios quien ha colocado al pastor Arturo en nuestra congregación. Es muy bonito porque hace casi 12 años se oró para que el siervo de Dios llegara. Y muchas personas pasaron por ese púlpito con el deseo de servir en esa iglesia y fue Dios quien decidió que fuera el siervo que actualmente tenemos, el que estuviera ahí y que va a estar ahí hasta que el Señor disponga, porque el Señor siempre tiene planes perfectos. Me parece un momento propicio para poder felicitar a todos los pastores del mundo, a todos los pastores que el día de hoy pueden reconocerles su iglesia, su labor. Si tú el día de hoy, no necesariamente en esta iglesia, sino en otra iglesia, tienes mal recuerdo de tu pastor, mal recuerdo de esa relación y te quedaste con cierto rencor en tu corazón, o que actualmente con el pastor que tienes sientes cierto alejamiento, hoy es un buen día para que doblemos rodilla, para que le digamos al Señor perdón por no reconocer el trabajo, y ayúdame para yo poder platicar con Él, para poder hacerle ver mi necesidad, y estoy segura que va a venir algo hermoso a nuestras vidas, porque a Dios le gusta eso. No le gusta que la iglesia esté en pleito con su pastor, sino al contrario. Yo le doy gracias a Dios por este tiempo de pandemia, no por la pandemia, porque ha sido tiempos muy difíciles, sino porque la iglesia en la que el siervo de Dios está sirviendo ha manifestado su cariño, su amor, su apoyo, su entrega, su trabajo. A pesar de las limitaciones físicas que tenemos,
por medio de estas cuestiones tecnológicas, estamos trabajando todos juntos para el Señor, y eso estimula mucho a un siervo de Dios. Pero también tengo que ser honesta que el siervo de Dios se angustia por no saber de aquellos que no se conectan o que no tenemos manera de comunicarnos, porque a veces sus números de teléfonos han cambiado. Yo te quiero pedir a ti que me escuchas, si sabes de alguien que no hemos podido tener mucho contacto con él, le facilites el número del pastor para que nos podamos poner en contacto, o bien que nos facilites su número para que le podamos llamar. Queremos saber que se encuentra bien, queremos que él sepa que estamos orando, aunque a lo mejor no tengamos un contacto directo. Gracias a Dios por la vida de los siervos del Señor. Muchas felicidades a todos, que Dios los siga usando poderosamente y les siga dando la sabiduría que necesitan para estos tiempos especiales. Yo creo, y lo digo de corazón, que el Señor está utilizando todo esto para bien de su reino, que todo lo que han tenido que hacer ahora, que están trabajando mucho más, grabando audios, grabando predicaciones, yo sé que Dios lo va a usar como algo muy especial, hermanos pastores. Ánimo, Dios los bendiga, Dios los guarde, los cuide con su familia. Y gracias, iglesia, por ser el apoyo que han sido hasta ahora para este siervo de Dios. Muchas felicidades, Pastor Arturo Villanueva. Que Dios lo bendiga, lo siga fortaleciendo, y nos vemos en la próxima. Vamos a hacer una oración para finalizar. Gracias, Padre Santo, por este mensaje que nos has dado. Gracias, Señor, porque tú nunca te equivocas y sabes lo que necesitamos escuchar. Hoy queremos agradecerte por la vida de todos los siervos de este mundo, Señor. Gracias porque tú has prometido que levantarías pastores honestos, que cuidarían de tus ovejas y que darían cuenta de ellas, Señor. Gracias por ser afortunados y tener siervos entre nosotros, Señor, leales a ti y fieles, que quieren hacer la labor que les has mandado. Bendícelos, Señor. Gracias por sus vidas. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.